cuyo título es Paz, paz. Cuán dulce paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo del alma de estar tan seguro que nadie quitarla podrá. Mientras miro los años pasar, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Esa paz inefable consuelo me da, descansando tan solo en Jesús, y ningunos peligros mi vida tendrán, si me siento inundado en su paz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser, y en sus ondas de amor celestial. Alma triste que rudo conflicto te ves, sola y débil tu senda al seguir. Haz de Cristo el amigo que fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Vamos a leer nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Juan, el capítulo 15. Juan, el capítulo 15, versículo 7. Juan 15, 7 dice: Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Nuestro título será Vivir en Cristo. El secreto de la oración se encuentra en esa palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Existe entonces una manera de pedir y conseguir precisamente lo que pedimos. Y este versículo nos va a decir: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor Jesucristo aquí nos da dos condiciones para que nuestras oraciones puedan ser respondidas. Dos condiciones. Uno, permanecer si mis palabras permanecen en vosotros. Uno. Y dos, también de la permanencia, ¿no? Y mis palabras, si permanecéis en mí primero, luego, y mis palabras permanecen en vosotros. Entonces la primera condición es permanecer en Cristo, permanecer en Cristo. ¿Pero qué significa permanecer en Cristo? Lo que Cristo quiso decir aquí es simple. Él se había comparado a sí mismo como con la vid, los versículos anteriores. Y a sus discípulos los había comparado con las ramas de esta planta trepadora. Él como vid y los discípulos como ramas de esa vid trepadora. Ahora, algunas ramas permanecen en él, otras no. Es decir, siguen viviendo en la comunión con ella, por lo que la savia, o sea, la vida de la vid, fluye constantemente a través de ellas. Esas ramas permanecen allí y la savia está subiendo a ellas. Entonces, no son independientes. Todo lo que en ellas hay es simplemente el resultado de la vida de la vid que fluye en ellas. Los brotes, las hojas, las flores, los frutos, no son en realidad de ellas, sino de la misma vid. Otras ramas fueron arrancadas de la vida, o sea, el flujo de savia, de vida en ellos se vio impedido de alguna manera, de algún modo. Ahora bien, para nosotros, vivir en Cristo o permanecer en Cristo significa tener la misma relación con Él, que es la primera clase de ramas. Es decir, vivir en Cristo supone renunciar a cualquier tipo de independencia, abandonar nuestros intentos de pensar nuestros propios pensamientos y tomar nuestras resoluciones o cultivar nuestros sentimientos, sino sencilla y constantemente mirar a Cristo para pensar sus pensamientos en nosotros, sentir sus emociones y afectos en nosotros. Una permanencia real en Cristo. Por eso está diciendo, si permanecéis en mí. Esto significa
a todo tipo de vida independientemente de Él y mirar a Él en todo momento para que nos infunda su vida a través de nosotros. Una identificación completa. Al hacer esto, y siempre en cuando que hagamos no nuestro parecer, de acuerdo a nuestras emociones, nuestras oraciones obtendrían lo que buscamos de Dios. Eso debe ser así necesariamente para que no nuestros deseos, sino los de Cristo y nuestras oraciones sean nuestras, sino Cristo orando en nosotros. Es como si Cristo mismo estuviera orando en nosotros. Tales oraciones siempre estarán de armonía con la voluntad de Dios. Y el Padre siempre escucha a su Hijo. Cuán importante es que permanezcamos en Él, de tal modo que la oración que hacemos es la oración de Cristo. Y el Padre, siendo Padre, va a escuchar a su Hijo. Cuando nuestras oraciones faltan, es porque justamente son nuestras plegarias propias y no de Jesús. Hemos concebido el deseo y enmarcado la petición en nosotros mismos, en vez de pedirle a Cristo que ore Él a través de nosotros. Pero en este versículo aparece otra condición, aunque se encuentra contenida en la primera. Dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Uno es permanecer, que nosotros permanezcamos en Cristo. Pero ahora la segunda condición es que mis palabras, dice Cristo, permanezcan en vosotros. Si vamos a obtener de Dios todo lo que pidiéremos, las palabras de Cristo deben vivir continuamente en nosotros, las palabras de Cristo. Debemos estudiar sus palabras, devorarlas, permitir introducirse en nuestro entendimiento, en nuestro corazón, guardarlas bien en nuestro corazón y en nuestra memoria, obedecerlas constantemente en nuestra vida, permitirles que se moldeen y formen nuestra rutina. Y cada uno de nuestros actos. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 6 o versículo 16, va a decirnos así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pensemos en esas palabras. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así es que la palabra de Cristo tiene que tener su morada en nosotros. Ese es en realidad el método para vivir en Cristo. De tal modo que estamos muy bien entregados y la palabra de Cristo está en nosotros. Entonces es por medio de la palabra de Jesús que se nos comunica a sí mismo. Él mismo se comunica a nosotros porque su palabra está en nosotros. Entonces las palabras que Él dirige hacia nosotros
son espíritu y también son vida. En Juan capítulo 6, voy a leer, donde dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el pan. Ese debe ser nuestro cotidiano pan cada día, que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Entonces, es en vano esperar que la oración sea potente a menos que meditemos lo suficiente sobre la palabra de Cristo y le permitamos penetrar profundamente y encontrar una morada permanente en nosotros. Muchos se preguntan acerca de la falta de fuerza en sus oraciones, pero la explicación es muy simple y se encuentra en la inobservancia de las palabras de Cristo. En otras palabras, no han guardado en sus corazones sus palabras. Sus palabras no hallan cabida en ellos. En el Salmo 119, versículo 11, nos va a decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Está guardada en nuestro corazón sus dichos, su palabra, para nuestro corazón. Es un freno importante para no pecar contra Él. Que si su palabra permanece, está guardada en nuestro corazón abundantemente, no nos permitirá pecar. Y entonces, naturalmente, nuestras oraciones van a ser oídas y escuchadas por el Señor. Nuestra oración va a ser como si Jesús mismo estuviera pidiendo a su Padre. El mero estudio de la palabra de Dios no es suficiente. Todos estudiamos la palabra de Dios, sino que debe meditarse sobre ella. Como dice en el Salmo 1, ¿no? Día y noche debe haber una delicia. Dice aquí en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahora oiga, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Está siempre pensando y meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Así que el mero estudio de la palabra de Dios no es suficiente, sino que debe ser meditado sobre ella. La palabra de Dios debe dar vueltas en nuestra mente una y otra vez con un constante pedido a Dios para que mediante su Espíritu transforme la palabra en el hálito de nuestro corazón, de nuestra vida. Esa es la oración nacida de la meditación de la palabra de Dios, la que se eleva más fácilmente hacia el oído atento de nuestro Dios. La palabra de Dios es un instrumento mediante el cual obra el Espíritu Santo. Aquel que ora en el Espíritu debe meditar mucho sobre la palabra del Espíritu, que el Espíritu Santo puede tener algo sobre el cual Él puede obrar. Como dice, ¿no? en Romanos,
nosotros no sabemos qué vamos a decir. Romanos, el capítulo 7 u 8. El capítulo 7 creo que es. Bueno, por ahí está el versículo que dice que el Espíritu Santo gime con sus palabras de Él. Es la oración de un hijo de Dios que no pide por pedir, sino espera que su oración esté a través del Hijo de Dios. Si alimentamos el fuego en vuestras oraciones con el combustible que es la palabra de Dios, entonces desaparecerán todas nuestras dificultades en lo que respecta a la oración. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando oremos, pensemos en eso, hermanos. ¿Yo estoy permaneciendo en Él? ¿O sus palabras de Él están permaneciendo en mí? Si es así, pidamos todo lo que quisiéramos y se nos será hecho. Que Dios bendiga su palabra. Voy a cantar un himno más. El título de este himno es Maravillado estoy. Maravillando estoy que Dios me amara, tan pecador, cubierto de maldad, que me hiciera andar en su presencia, purificado por su santidad. Maravillando estoy que Dios me amara. Solo la cruz mi culpa borrará. Por fe en Jesús obtengo vida eterna. Por siempre moraré con Él allá. Maravillado estoy que me acogiera, con Él vivir con Él por la eternidad. Participar de su divina gloria, que me reserva en el celeste hogar.
Maravillado estoy que Dios me amara. Solo la cruz mi culpa borrará. Por fe en Jesús obtengo vida eterna. Por siempre moraré con Él allá. Maravillado estoy que Dios salvará a todos los que siguen su mandar, de aceptar al Hijo Jesucristo y en su senda siempre caminar. Maravillado estoy que Dios me amara. Solo la cruz mi culpa borrará. Por fe en Jesús obtengo vida eterna. Por siempre morará con Él allá. Buenas noches, hermanos, a cada uno de ustedes por seguirnos y por ver y por compartir el mensaje de la palabra del Señor. Gracias, pastor, también por el mensaje, vivir en Cristo. Bueno, quiero dar los saludos, hermanos, a los que nos están viendo hoy día, martes, al hermano de Chincha, de San Valentín Chincha, el hermano Jorge Peña, que siempre nos está viendo en los mensajes semana tras semana. También de Estados Unidos a Isaí Coca, también los saludos. Y bueno, también a los hermanos de la iglesia que siempre están conectados en vivo, viéndonos aquí por el Facebook. Ángel, Mercedes, Sandy, Felipe, Candy, Soledad, Raquel, Juanita Hernández, María Elena Gutiérrez, Ida, Gloria, Mical, Amparo, Giancarlo Hernández, Priscila Puquio, la hermana Erika y el hermano Carlos Flores. Yo creo que están viendo en familia. Bueno, y diciéndole ¿no? a los amigos que también nos ven, que no se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Ahí están cargados todos los mensajes que hemos estado transmitiendo desde marzo hasta la fecha. Entonces, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube como Pastor Samuel Coca. No se olviden, hermanos, y le doy pase al pastor para que la palabra final. Bien, hermanos, muchas gracias. Los saludo a cada uno de ustedes con alegría. Muchas gracias por estar con nosotros en esta reunión de oración que nos tocó hoy día. Y les digo siempre que estoy orando por cada uno de ustedes. Estoy orando diariamente, hermanos. Es lo único que puedo hacer también. No puedo visitarles nada, ni ir a la iglesia, pero aquí en nuestro lugar donde estamos orando por ustedes día y noche. Que Dios los guarde, los ayude a cada uno, los bendiga. Hermanos, aún de Estados Unidos me han escuchado. Mi hijo, también el hermano Brad, por su asistencia. Gracias, hermano. Que Dios lo bendiga grandemente a nuestros hermanos de aquí del Perú, algunos que no son de mi iglesia, que están fuera de acá de la iglesia, pero me están escuchando también. Dios le bendiga a cada uno y a mis hermanos de Getsemaní. A todos los que me han oído, Dios les bendiga y les anime lo que hemos tratado en esta noche para orar, permanecer en la palabra de Dios, hermanos, y permanecer en Cristo. Eso nos va a ayudar mucho. Que Dios les bendiga, hermanos, hasta el jueves, Dios mediante.